Dios les bendiga, hermanos. Pues este nuevo día, ¿verdad? Que el Señor nos permite vivir. Y bueno, de igual manera que nos da la oportunidad de, pues, seguir, ¿verdad? Pues, estudiando su palabra. Tenemos este tiempo también en el que el Señor, pues, habla a nuestras vidas, redarguye, ¿verdad? También nuestros corazones, nos guía hacia la verdad, nos da, pues, el ánimo para seguir adelante. Nos da la fe necesaria también, ¿verdad? Para que no desmayemos en el camino. Y bueno, pues agradecemos al Señor que tengamos todavía esta oportunidad de tanto de compartir su palabra como de poder congregarnos, poder tener también pues las escrituras físicamente, ya que pues sí hay en algunos países, ¿verdad? Sobre todo en el Medio Oriente, pues no está permitido el tener Biblias pero bueno, los hermanos de Dios les ayuda, ¿verdad? También a ellos para poder, pues hacerlo, ¿verdad? De manera secreta, pero bueno, Dios es bueno también con nosotros, que todavía tenemos este tiempo de poder hacerlo. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestras enseñanzas, vamos a tomar algunas reflexiones, vamos a meditar en las escrituras. Y bueno, pues en esta ocasión he titulado este tiempo, que no falte nuestra fe. En este tiempo de avanzando en la enseñanza, pues vamos a ver este tema, que no falte nuestra fe. Es un tema que, pues, tiempos complicados, pero de igual manera, ¿verdad? Nuestra fe tiene que ser probada de una o de otra manera. Y bueno, pues voy a comenzar leyéndoles Mateo 13, del 24 al 30, y dice de la siguiente manera. Le refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y bueno, pues conocemos, ¿verdad?, esta parábola del trigo y la cizaña. Versículos más adelante que se encuentran, este pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, bueno, pues el Señor les da la explicación, ¿verdad?, a lo que refiere, y bueno, pues ya les está explicando, pues el campo es el mundo, la semilla, ¿verdad?, es la palabra del Señor, los segadores son los ángeles, y bueno, pues les da esta explicación, pero nosotros vamos a tomar algo, a hacer alguna reflexión en este pasaje, y bueno, pues sabemos que lo que refiere esta parábola, pues habla, ¿verdad?, de dos, digamos, espigas, en este caso espigas, pero uno con fruto y otro sin fruto. Y bueno, pues yo no soy un experto en el campo, pero bueno, pues sabemos, ¿verdad?, a lo que refiere. En algún momento, pues hemos visto el trigo. A lo mejor hayamos también visto cizaña, la cizaña, ¿verdad? El trigo muerto o el falso trigo que le llaman muchos, pues crecer juntamente con ella, pero realmente no es, digamos, tan fácil de identificarlo. Y bueno, pues es bien interesante que el Señor enseña que existen esos dos tipos, de verdad, de espigas. Y bueno, hablando en cuestiones en lo espiritual o a las enseñanzas que el Señor daba, bueno, pues está hablando, ¿verdad?, de dos personas, unos creyentes y otros no creyentes, ¿verdad? Y el fin de cada uno de ellos. Dice que pues el trigo, pues va al granero del Señor, mientras que lo que es la hojarasca, ¿verdad? O la cizaña, lo que es el falso trigo, pues dice que es atada en manojos y echada al fuego. Entonces, pues es algo fuerte, es algo, a muchos pues no les parece, ¿verdad?, tocar este tipo de temas, pero esa es una realidad. Entonces,
Pues vamos a tomar algo pues simple, algo rápido también en cuanto a lo que es el trigo. Como bien sabemos, bueno, pues en la antigüedad, el Señor Jesús al exponer este tema o estas palabras de manera en una parábola, pues era muy común, ¿verdad? Ver que en aquellos tiempos la gente que que se hacían enemistades, pues, literalmente se odiaban, ¿verdad? Que tenían pues diferencias muy fuertes al punto de sus pleitos eran muy fuertes. Bueno, pues lo que hacían ellos ya se consideraban enemigos. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Pues como dice la escritura, dice, el enemigo sembró cizaña. A lo que refiere este pasaje o estas palabras que el enemigo sembró cizaña, esto refiere a las personas que aventaban o esparcían la semilla de la cizaña por encima del trigo, es decir, que ellos llegaban a los campos de sus adversarios y por hacerles un mal, hacerles algún daño, lo que ellos hacían es que tomaban esa semilla, obviamente escondidas, ¿verdad? Y ellos lanzaban la semilla de la cizaña y bueno, pues se esparcía por el campo y al crecer, pues crecían juntamente, ¿verdad? Una y otra. Ese es el sentido al que el Señor les está haciendo la explicación de esta parábola. Y bueno, pues esta era una manera malintencionada de que ellos hacían. Por supuesto, era perjudicial. Era perjudicial en dos sentidos. En un sentido en que cuando crece la cizaña, eh, es inmadura todavía la cizaña, bueno, pues no es tan fácil de identificarlo con el trigo. Entonces, lo que hace la cizaña es de que sus raíces se enredan con el trigo y ese es el peligro, ¿no? Que al querer arrancar o al ver o al identificar un trigo falso o la cizaña y al querer arrancarlos, pues se corría o se corre ese peligro de arrancarlo juntamente también con el trigo, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor en esta parábola dice que ellos querían arrancar la cizaña y le dijo, no, porque pues pueden venirse juntamente, ¿verdad? Una y otra. Ese era un modo pues perjudicar, ¿verdad? A los enemigos, que ellos consideraban enemigos. Pero por el otro lado, la cizaña pues no es sana, pues los que saben y las investigaciones que hacen, pues es de que ellos, las cizañas en las hojarascas, pues ellos generan un tipo de hongo que es muy nocivo para la salud. Es un hongo que puede intoxicar el cuerpo, pero inclusive puede conducir a la muerte de una persona. Entonces, pues qué tremenda cosa, ¿no? Ese odio que se tenían siendo enemigos, ¿verdad? Ese daño que se querían causar uno al otro. Pero el Señor hace digamos, esta parábola, Él la toma dando un ejemplo claro, ¿no? En cuestiones de que tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas. El enemigo de nuestras almas que se encarga de tirar cizaña, es lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Cuando comúnmente llamamos a una persona, ¿no? Es que fue y tiró cizaña, ¿no? ¿Verdad? Que es hablar mal de alguien, es alguien que tiene coraje contra alguien y está hablando mal, pues comúnmente, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, es que es cizañosa la persona. Bueno, pues el Señor lo que da a entender es esta parte, ¿no? Existen también el enemigo, que es nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, es lo que él se encarga de hacer, ¿verdad? Sembrar odio, sembrar rencor en el corazón de las personas. Y bueno, pues eso va en un futuro, o en un futuro no muy lejano, pues se va a descubrir eso, ¿verdad? Como todos sabemos, cuando la cizaña es, más bien el trigo es cortado o es segado, ¿qué manera, verdad, de quitar o de sacar el trigo? En la antigüedad, pues sin herramientas tecnológicas como lo hay hoy, dice que es zarandeada y esa cizaña, ese trigo es golpeado, ¿verdad? En alguna roca, en algo firme, o es colocado en el piso y le golpean, ¿no? Le golpean con un bastón, algún objeto, ¿verdad? Para triturarla y entonces quedar ya el trigo expuesto. Y al hacerlo, pues entonces usan el aventador. Avientan el trigo junto con la cáscara o la hojarasca y el viento se encarga, ¿verdad?, de hacer lo demás. Entonces, es bien interesante todo esto y a lo que apunta el Señor. Entonces, entendamos algo, ¿no? Que nosotros
somos hijos de Dios y Él somos como ese trigo que está sembrado en el campo, que es en el campo del Señor, pero asimismo, pues el enemigo se encarga de meter esa cizaña, meter ese mal. Y bueno, pues lamentablemente dentro de las mismas iglesias conocemos, ¿verdad?, quienes se dedican a hacer ese tipo de cuestiones. Obviamente es gente que no es salva, es gente que está en su corazón dolida, que está en su corazón, y son personas que son o se usan, se dejan usar, ¿verdad?, por el enemigo mismo para poder, pues, querer dañar, ¿verdad?, al pueblo del Señor. Pero bueno, ya tomando un poquito de y pues sí, decir de cómo es como el trigo se recupera o se saca, ¿verdad? Es el fruto, ¿verdad? Del trigo. Bueno, pues vamos a leer algo bien interesante, ¿no? Porque vamos a entender algo, lo que el Señor quiere que seamos en nosotros o que entendamos nosotros sus hijos. Es así como nosotros nos distinguimos de las personas que no conocen al Señor. Vamos a leer en Mateo 3, del 11 al 12, que dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces debemos entender que cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón, hermanos, como lo está expresando aquí en el Evangelio de Mateo, dice que Juan el Bautista es lo que les decía, ¿verdad? Dice, yo solamente he venido a bautizarlos en agua para un arrepentimiento, pero detrás de mí, o tras de mí, viene otro, cuyo calzado no soy digno de desatar, ¿verdad? Este es Juan el Bautista, que está refiriéndose a Jesucristo. Entonces, la misión de él era pues eso, ¿verdad? Guiarlos hacia el arrepentimiento, preparar el camino del Señor. Entonces, aun cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, hay una convicción en nuestro corazón, ¿verdad? Por el pecado. Y el propósito de esa convicción de pecado es hacernos ver la condición en la que nos encontramos en cuanto a nuestra relación con Dios. Sabemos que una persona que no está arrepentida de sus pecados simplemente pues está bajo la ira de Dios. Y esa persona no, pues simplemente no puede entrar al reino de los cielos porque realmente Dios literalmente aborrece, esa palabra de aborrece es literalmente decir odia el pecado, odia la práctica del pecado. Y dice la escritura que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. O sea, es una ira que está constantemente. Mientras no se arrepienta la persona, esa ira va a permanecer. Pero llegará el momento en el que entonces se diferenciarán o se va a notar quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Entonces, tomando esto del trigo y la cizaña, es algo, cuando la cizaña ya es madura, es cuando entonces se puede distinguir lo que es el trigo y lo que es la cizaña. ¿Y cómo? Bueno, pues es sencillo. El trigo, al crecer y ya tener algún estado de madurez, pues se dobla. El mismo fruto hace que esa vara pues se encorve, se doble por el fruto que ya tiene. Pero la cizaña, al no tener fruto, permanece erguida, permanece recta. Y esto pues lo podemos tomar, ¿verdad? También, hermanos, como un simbolismo en cuanto a la humillación al Señor y cuanto a la altivez, ¿verdad?, del corazón del hombre. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Ahora también hay que reflexionar, entonces, bueno, ¿qué das tú, verdad? ¿Si le das los frutos al Señor que Él pide? ¿Si estamos trabajando para el Señor verdaderamente de todo corazón? ¿O seremos de esos hermanos en los que en algún momento de su vida, pues tienen algún celo, ¿verdad? Algún celo por eh, pues no sé, algún lugar, alguna posición, como ellos lo puedan ver, ¿verdad? O como ellos lo tengan en su corazón, el estar en una iglesia, el murmurar de la gente, el sentirse más que otros, el sentir que ellos saben más que otros, inclusive más que los líderes, que los pastores, que los ancianos. ¿Quién eres tú, no? ¿Quiénes somos nosotros para poder enorgullecernos de algo que Dios mismo nos ha dado? Entonces, la diferencia en cuanto llevamos ese fruto que el Señor ha puesto o que le damos al Señor con los dones o por los dones que Él nos ha dado, el talento que Él nos ha dado, los dones para servirle al Señor, bueno, pues dice la Escritura que tenemos que ser podados de igual manera.
tenemos que ser podados para poder llevar aún más fruto. Pero si no hay esa disposición en nuestro corazón, si no hay esa humildad en nuestro corazón, pues vamos a estar siempre erguidos, ¿verdad? Orgullosos de algo que no es nuestro, orgullosos de algo que no nos corresponde hacerlo, porque todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor. Y cuando nosotros lo hacemos con una disposición en el corazón verdadera para Dios, entonces nos doblamos, nos humillamos, ofrecemos al Señor, ¿verdad? De lo que Él mismo nos ha dado, se lo devolvemos a Él. Entonces, esa es la diferencia, esa es la diferencia. O somos trigo o somos cizaña. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué le estamos dando al Señor? Pero eso también no para ahí, porque realmente, pues, cuando el Señor sabe y conoce nuestro corazón y sabe que anhelamos en nuestro corazón el darle el fruto, el darle a Él el reconocimiento de que Él es el Todopoderoso, el que le servimos de todo corazón, pues de igual manera nuestra fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada esa fe y pues mientras más se vaya ejercitando nuestra fe, pues van a venir esas pruebas, van a venir esas, pues sí, pruebas que el Señor pone, esos ataques, esas tentaciones de igual manera, ¿verdad? Que Dios permite que el enemigo ponga. Les voy a leer en el libro de Lucas, Lucas 22, 31 y 33, que dice de la siguiente manera. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Eso es bien interesante, hermanos, porque ¿qué pudo haber sentido Pedro? Pedro muy seguro de sí mismo, muy seguro. Entendamos de que Pedro era como que el vocero de todos, ¿verdad? Lo que Pedro hablaba, lo que Pedro decía era como hablar por todos. Y Pedro era como que el más aventado en ese aspecto, ¿no? Como que el más, a veces hasta el más imprudente, ¿no? Inclusive cuando arrestaron al Señor Jesús después de todo esto, que fueron a arrestarlo, ¿qué fue lo que hizo Pedro, no? Le sacó su espada y él iba a matar al siervo del sumo sacerdote, o sea, no él iba con el tino de, ay, le voy a cortar la oreja, él iba a matarlo. Entonces, un hombre arrebatado, un hombre que, pues, quizás no medía también, ¿verdad?, sus palabras, o no las pensaba, no las reflexionaba, y era un hombre que hablaba muy arrebatadamente, ¿verdad?, sin pensar las cosas. Pero ¿qué pudo haber pensado? Realmente esta palabra que el Señor está dando, dijo también el Señor, Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Es decir, lo que el Señor estaba diciendo, ¿sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Simón? Pues Satanás los ha pedido a todos, hablando porque él refería a los discípulos, dice, los ha pedido para zarandearos. O sea, Satanás mismo pidiendo permiso a Dios, déjamelos y vas a ver cómo no voy a menguar su fe. Lo mismo que hizo con Job, si recuerdan, ¿verdad? Exactamente lo mismo, es el mismo sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice el Señor, dice, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, es decir, en ese aspecto, ¿no? De azotarlos, de golpearlos, de zarandearlos, ese es el sentido que tiene cuando se va a separar el trigo, ¿verdad? De la hojarasca, es golpearla para que suelte el fruto. Y bueno, pues sabemos que no es algo así, ¿verdad? De darle nada más una sacudidita al trigo, sino que realmente es un movimiento violento, eso es a lo que apunta la palabra, el zarandear, es un movimiento violento, inclusive hasta golpear, ¿verdad? Sobre algo firme, algo duro para que suelte ese trigo. Y bueno, pues es lo que hacía Satanás. Les dijo, ¿sabes qué? Permítemelos tantito. Y el Señor se lo permitió. O sea, el Señor nunca dijo, me los ha pedido, el Señor ha pedido para zarandearlos, pero yo le dije que no. No, ¿cómo los va a tocar? Porque ustedes son los discípulos, son los elegidos. No, pues al contrario, Él le otorgó el permiso de poder hacerlo. Pero hay algo bien interesante. Hay dos cosas que son muy interesantes. A pesar de que iba dirigido a todos, el texto apunta que le dice Simón, Simón, o sea, enfatiza, ¿no? Dos veces. Pues en el Antiguo Testamento o en la Antigüedad, o sobre todo el pueblo judío, los hebreos, cuando ellos querían enfatizar algo, lo hacían repetidamente, es decir,
2 veces repetían. Y muchas palabras las vemos nosotros, cuando el Señor resaltaba algo, ¿verdad? De cierto os digo. Aquí hace lo mismo. Simón, Simón. Y es bien interesante, hermanos, porque esta repetición, sobre todo de nombres propios, solamente se hacen 7 veces en toda la Biblia. Son 4 en el Antiguo Testamento y 3 que son en el Nuevo Testamento. Y bueno, pues no vamos a entrar en ese detalle, pero se lo hace a Abraham, se lo hace a Jacob, a Moisés y a Samuel. Y en el Nuevo Testamento se lo hace a Marta, a Simón y a Saulo. Entonces, él quería resaltar ahí, o más bien está dándonos una enseñanza, ¿verdad?, sobre de esto. Y cada uno tiene una enseñanza, ¿verdad?, por lo que el Señor les habla repetidamente. Pero en este caso, a lo que le dice Simón, Simón, lo interesante de todo esto, hermanos, es de que a pesar de que todos iban a ser zarandeados, el Señor se dirige a Pedro, se dirige a Simón y le dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, vemos un hombre rudo, así como lo podemos leer, ¿verdad? Un hombre arrebatado, rudo. No lo sabemos, no, yo no sé sus características, ni siquiera las describe, ¿no? Pero sí describe su actuar, su hablar, todo eso lo que sí describe. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Le dice el Señor, dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Esto de he rogado se define como suplicar en oración, pero incluye la idea de una necesidad urgente. Eso incluye esa palabra, la idea de una necesidad urgente, es decir, orar, clamar al Señor y decir, Señor, pues no lo sueltes, tómalo, Jesús orando al Padre, pero en una manera de necesidad de decir, pero pronto porque Él viene, Satanás viene y los va a probar. Y qué interesante, ¿no? Qué interesante que después de que esto que el Señor le dijo, sabemos que no era fácil una prueba así, pero le dijo el Señor, si yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Es decir, le está diciendo, sabes que vas a pasar una prueba muy complicada, pero yo he rogado al Señor para que tu fe no falte, y una vez que lo hayas pasado, entonces tú te vas a encargar en reafirmar a tus hermanos en la fe en Dios. Entonces, eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Ahora, vemos por otra parte qué es lo que hizo Pedro. Realmente Pedro le dijo, Señor, pues mira, yo contigo hasta la muerte. O sea, ese es el arrebato, ¿verdad? Al que estamos mencionando. O sea, Pedro, pues, no, 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 a mí no va a haber nada que pueda separarme de que yo esté contigo, a donde tú quieras, a donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y si vas a la muerte, yo voy contigo. Pero ¿qué pasó? Cuando apresaron al Señor, él se arrebató en tirar cabezas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Salió huyendo. Salió huyendo, yo pienso, digo, no, pues ya agarraron al maestro y pobres de nosotros. Vámonos. Entonces, su valentía se esfumó inmediatamente y no solamente quedó ahí, sino que lo negó 3 veces. Tal y como el Señor se lo había profetizado, así fue. Pero después de todo esto, él se arrepintió, él se puso digamos, reconsideró muchas cosas, aumentó y se afirmó su fe. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Después fue usado de una manera tan grande, tan especial, que Dios lo usó pues para atraer muchas almas. Tuvo de igual manera muchos más tropiezos, ¿verdad? Por el conflicto que tuvo ahí con Pablo, de igual manera, que Pablo lo enfrentó y le dijo, oye, pues cuando estás allá con los gentiles, estás, no, 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 no hay problema, no sé, pero cuando vienen los judíos, entonces te vuelves con los judíos. Entonces, Pablo sí le dijo, eres un hipócrita, ¿verdad? En pocas palabras. Bueno, pero son cosas en las que todos tenemos errores, pero lo importante, hermanos, es nuestra afirmación, que nos afirmemos en la fe que el Señor pone en nosotros. Entonces debemos aprender a soportar las pruebas. Dios prueba nuestros corazones, no para perjudicarnos, aunque a veces pensamos que pues realmente el Señor nos abandonó, pero debemos saber que Satanás no tiene ninguna autoridad, ninguna potestad sobre los hijos de Dios. La tendrá sobre los hijos de desobediencia. Dice la Escritura, pues es bien sencilla, ¿verdad? Hay los hijos de Dios y están los hijos de Satanás. Entonces,
Los hijos de Dios siempre vamos a ser atacados por Satanás, obviamente, por querer hacernos la vida difícil o imposible, pero los que son suyos, pues él no tiene de qué preocuparse. Él ya los tiene, son de él, y mientras la gente no se arrepienta de sus pecados, pues entonces va a seguir permaneciendo en la potestad del enemigo, que es Satanás. Por eso la importancia de quienes nos ven, que de igual manera pues se arrepientan de sus pecados, que confiesen a Jesucristo como único y como Señor y como el Salvador de las almas, pero aquí no vamos a mentir, ¿verdad? La verdad es de que no es de que cuando lleguemos a Cristo los problemas se acabaron. No es de que cuando lleguemos a Cristo se solucionaron mis problemas. No, no, no. Nosotros debemos confiar en Él, porque el regalo más preciado que podemos tener es la vida eterna. Lo demás, pues Dios nos dará la salida, Dios nos dará la sabiduría, Dios nos dará la inteligencia para poder resolver las cosas, pero los problemas siempre los vamos a tener. Vivimos en este mundo y así es que siempre van a haber problemas en nuestras vidas, pero pues ya con la paz en nuestros corazones, ¿verdad? Debemos aprender cada día y siempre vamos aprendiendo. Entonces, pues le damos gracias a Dios. Dice en primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es decir, somos pecadores, pero no practicamos el pecado, sino que en nuestra condición de pecadores, pues en algún momento, pues a lo mejor una mala palabra, algún mal pensamiento, algo, ¿verdad? Que no sea, digamos, todo es gravoso porque todo es pecado, pero tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo. Pero cuando uno empieza en la practicidad del pecado, es una persona que no ha nacido de nuevo. Es decir, alguien que dice que es cristiano, que esté en medio de una congregación, que levante las manos para adorar a Dios, pero que realmente su corazón esté lleno de amargura y sea cizañoso y que no haya ese arrepentimiento y saliendo de la iglesia, pues el hombre ya se fue a tomar a la cantina, ya se fue a ver con la amante, ya está haciendo atrocidades o se droga o qué sé yo. Son personas no nacidas de nuevo realmente. Entonces, por esas personas, Jesús no va a abogar ante el Padre, va a abogar sobre quienes nos hemos arrepentido en su pecado y no pecamos de una manera intencional ni una forma de practicidad, sino por nuestra condición de pecadores. Por eso, por ellos o por nosotros es por quien Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Entonces, pues las pruebas siempre las vamos a tener y no pensemos que por ser hijos de Dios, no. Jesucristo mismo fue también él probado por el Padre, fue tentado por Satanás y de igual manera, pues se imaginan al Señor Jesús en el Getsemaní, orando angustiadamente, ¿verdad? Dice que hasta gotas de sangre salían de como sudor de él. Y eso es algo cierto, ¿verdad? Porque sí la ciencia lo dice así, que esa es una enfermedad, se llama hematidrosis. Es cuando es un estrés físico emocional extremo y es cuando puede llegar a suceder. Entonces, pues él sabía a dónde iba, pero aún así el Señor soportó esa tentación cuando Satanás lo quiso tentar pues para tentar contra Dios, para faltar a la palabra del Señor, soportó esa angustia, esa preocupación, quizás no sabemos qué pudo haber sentido, ¿verdad? El saber a dónde iba, porque él todo lo sabe, él sabía a dónde iba, pero pues dice que era tanta su angustia, era tanta su preocupación, bueno, no era tanto preocupación, sino era tanto su estrés físico, emocional, llegó al extremo en que dice que el Señor, el Dios poderoso, dice, envió un ángel del cielo para fortalecerle, pero al final de cuentas salió triunfador. Fue llevado a la cruz, murió por nuestros pecados, murió, pero el tercer día resucitó. Entonces, Cristo no está muerto, Cristo no está en esa tumba como muchos otros están muertos, pero Cristo vive por los siglos de los siglos porque Él es Dios. Así es que yo te invito a que si tú no conoces del Señor, entrega tu vida a Cristo. Pero si tú ya conoces del Señor, te invito a que mejoremos nuestras vidas, a que nos mejoremos nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra adoración al Señor, que busquemos la santidad porque Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, pues permanezcamos preparados, el Señor viene pronto y si no llegara a venir o no obtuviéramos esa fortuna de ver al Señor descender en las nubes, pero sí nos puede sorprender la muerte
y debemos estar preparados. Tal vez no para el arrebatamiento o no para el levantamiento de la iglesia, pero sí para enfrentar el día de nuestra muerte, poder llegar con Dios en paz y pues qué mejor, ¿verdad?, que estar por la eternidad con Él. Y bueno, hermanos, amigos, pues que Dios les bendiga. Espero que haya sido una buena reflexión también para sus vidas, para sus corazones, que lo guardemos, ¿verdad?, esto en nuestros corazones y continuemos esforzándonos, y continuemos leyendo y escudriñando la palabra, porque pues eso es beneficioso para nosotros. Eso es lo mejor que podemos hacer. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y bueno, pues si el Señor quiere, nos vemos para la próxima. Bendiciones.